Pero ustedes saben, estamos en el mes de diciembre y el próximo 19 y 20 se cumplen 20 años de ese fatídico 19 y 20 que tuvo un antecedente, declaraciones, medidas económicas que terminaron en la represión. Por eso ya mismo estamos saludando junto con Florencia Barragán a nuestro invitado del día de hoy. Es economista, es historiador, es Julián Sicari, investigador del CONICET. Julián, gracias por estar. Un placer, muchas gracias. Bueno, han pasado 20 años. La pregunta obligada, ¿qué quedó de aquello que sucedió el 19 y 20 de diciembre? Bueno, saldos positivos y negativos. Por ahí yo creo que uno de los negativos, que me parece que lo vemos resurgir, como algo vos mencionabas, es la reaparición de muchas de las figuras que desembocaron en esa tragedia, ¿no? Bueno, no solo Cavallo, que era recuperado como una suerte de gurú, por ejemplo, los libertarios que lo reivindican, Milei y Esper, como un logro cuando, bueno, implicaron realmente una tragedia social, política, económica, a todo nivel, con políticas de ajuste, exclusión, endeudamiento, y los ponen a hablar como grandes expertos o como tienen la solución. Y también la vuelta de gran parte del staff central de la alianza, ¿no? Porque no solo, por ejemplo, Patricia Bullrich o López Murphy, Rodríguez Larreta, Vidal, Aguad, Lombardi, Lo Pérfido. Muy asociados, por lo menos 2 o 3 de los que mencionaste, con lo que fueron las medidas económicas, ¿no? Claro, sí, pero es que volvieron, del 2001 volvieron a repetir en 2015 el mismo programa económico, o sea, porque muchos asocian a la tragedia de la alianza simplemente al mal liderazgo de la Rúa. Pero después cuando volvió una coalición bastante similar, una coalición antiperonista, reaccionaria, de derecha liberal, con un intendente porteño, volvieron a aplicar un programa bastante similar que terminó en consecuencias bastante parecidas. O sea, no terminó en un corralito, pero ¿qué terminó? Bueno, volvieron ellos con el cepo, volvieron con el default, las políticas de ajuste, el aumento del desempleo, de la pobreza, del hambre. Entonces, esta reflexión sobre por qué volver a aplicar las mismas políticas, obviamente iba a desencadenar las mismas consecuencias, no se iban a obtener resultados distintos, y sin embargo me parece que gran parte de la población olvidó eso o quiere olvidarlo, y lo que me parece central es que como nosotros como sociedad, en los 90 y en el 2001, fuimos los que apoyamos ese tipo de políticas, porque por ejemplo, cuando Cavallo vuelve a ser ministro de Economía en marzo del 2001, gran parte de la población lo recibió con los brazos abiertos, como dice, bueno, vino El Salvador, se acabó la crisis, todo buenísimo, pero bueno, alguien lo aplaudió a Cavallo y después le echaban la culpa de todo. O en el 99, cuando lo votan a De la Rúa para que mantenga el modelo de la convertibilidad, cuando ya hasta ese momento estaba generando las consecuencias más terribles y visibles a la vista de todos. Ahora, Julián, hoy 3 de diciembre se cumplen 20 años del Corralito, en el sentido de que la medida salió el 1 de diciembre, pero fue sábado. El lunes fue el día que todos fueron a los bancos como, a ver mi plata, estos 250 pesos que puedo sacar, a ver si puedo. Bueno, estaban todas estas dudas y el lunes efectivamente, por eso siempre se recuerda como el 3 de diciembre, porque fue ese lunes que la gente fue al banco. Te consulto porque a 20 años del Corralito, esta semana hubo varias noticias falsas. ¿Se puede volver a repetir? Y también, si se puede volver a repetir, ¿qué cambió en el sistema financiero? ¿Y cuáles fueron las causas del Corralito? Cosa de saber cómo se llegó hasta ahí. Sí, en principio yo creo que la situación actual, por lo menos a nivel bancario, es muy diferente, porque bueno, en ese momento existía la convertibilidad y uno podía sacar préstamos para comprar una lavadora, un secarropas en dólares. Bueno, hoy no se puede hacer eso. Hoy uno deposita los dólares y están ahí y no se pueden tocar. El único sector de la población que pueda acceder a créditos en dólares son los exportadores, que eso da la garantía de que van a poder repagar en dólares. Entonces, el descalce de monedas no existe más, que eso es central. Por otro lado, hoy la economía argentina no depende del sector financiero y del endeudamiento como era en el 2001. Pensemos que en este momento el riesgo país está en niveles altísimos y sin embargo el rebote y la recuperación económica está en torno al 10%. O sea, la economía crece y sin embargo puede haber una desconexión muy grande de la percepción del riesgo bursátil, que era algo muy distinto al 2001. Entonces, algo similar no creo que pase. Lo que sí, para pensar cómo se llegó al Corralito. O sea que para que está del otro lado no va a pasar, que no tenga miedo, digamos. Claro, sí, es un miedo eterno, como claro. Vos lo sabrás como economista, que siempre hay una consulta, che, se viene un corralito, sí, todo el tiempo ese fantasma, bueno, pasaron 20 años y la pregunta y los mitos o el miedo que vuelva no desapareció. O sea, pensemos cómo nos ha marcado esa experiencia. Yo creo que el corralito ya era la muerte definitiva.
de la convertibilidad, que intentaron de alguna manera devaluar sin devaluar o ver de qué manera podían sostener el mismo esquema cuando ya era insostenible, ¿no? Porque ya lo que se venía permanentemente era ceder frente a los mercados financieros cuando permanentemente, sobre todo a lo largo de todo el 2001, habían sido cachetazos, ¿no? Porque habían tenido ataques especulativos muy grandes con corridas bancarias y cambiarias que cada vez eran más insostenibles, entonces tuvieron que aplicar esa medida para controlarlo. Lo que pasa es que sabían que en el momento que se salían de la convertibilidad de la Rúa y Cavallo tenían que renunciar. Entonces, para no renunciar, aplicaron eso, que era una solución tal vez peor para la economía, porque eso dejó a millones de personas sin trabajo, paralizó todo el comercio, la actividad económica, miles de personas ya no tenían qué comer, qué hacer. Bueno, que iba a desencadenar los sucesos posteriores, o sea, los levantamientos populares, los saqueos, los piquetes y la rebelión popular que finalmente... Eso, ¿cuál es la relación entre las políticas del menemismo, políticas económicas, que llevan a que se produzca el corralito? Digo, ¿cuál es la relación directa para el que está del otro lado que por ahí ya ni se acuerda, o gente joven? ¿Cómo se llegó a eso? Bueno, la convertibilidad dependía esencialmente del endeudamiento externo. ¿Por qué? Porque la convertibilidad, recordemos entonces, era un tipo de cambio fijo que era igualaba un peso con un dólar. El tema es que igualar eso por ley generaba como consecuencia económica un déficit comercial muy, muy grande, haciendo que hubiera una avalancha de productos importados, ¿no? Entonces, ese déficit comercial, ¿cómo se tapaba? Esencialmente con endeudamiento. O sea, sin deuda no había manera de sostener la convertibilidad. Ya durante todos los 90, pensemos, al principio esos dólares se conseguían vía vender las empresas públicas. Bueno, cuando ya se empezaron a desaparecer esas empresas, no había mucho más que vender, se aplicaron políticas de endeudamiento que se sostuvo durante todos los 90. Sale en el año 2000, no había manera de seguir colocando deuda y el gobierno pensaba que si hacía más ajuste iba a ser buenito frente a los acreedores y iban a decir, este es un gobierno serio y creíble y vamos a seguir prestándole dinero. Cuando ya era prácticamente un muerto, la convertibilidad no había manera de continuarla. Finalmente, el gobierno, frente a las políticas de ajuste, frente a los ataques especulativos, los retiros de la población, porque muchos analistas de mercado y grandes especuladores, ¿qué veían? Decían, como la convertibilidad no puede continuar, ¿qué hacían? Sacaban sus depósitos de los bancos, los cambiaban por las reservas del Banco Central y fugaban el dinero, ¿no? Entonces, hubo 3 grandes ataques especulativos durante el 2001, en marzo, en julio y en noviembre. Bueno, el de noviembre fue, si bien el más leve, fue el que le dio la piña final al sistema, como una pelea de box, y uno dice, bueno, pero esa piña que lo noqueó no fue tan fuerte, sí, pero no viste las 300 que se comió antes. Bueno, entonces, finalmente es la que va a desencadenar el corralito y, bueno, ya los hechos sociales y políticos posteriores. Claro. Y ahora Domingo Cavallo como que volvió a la escena porque Javier Milei, una persona muy que ya diputado electo ya, pero digo, todo el tiempo lo vemos en los medios, siempre lo reivindica como el mejor ministro de Economía de la historia argentina. Digo, ¿este legado del corralito se lo relaciona con Cavallo o quedó como más lavada su imagen? Yo la verdad que no logro entender cómo disocian las políticas que llevó a cabo Cavallo con su misma figura, porque Cavallo, o sea, no solo cuando tuvo sus primeras experiencias políticas durante la dictadura militar o durante los 90, que fue el responsable de aplicar las políticas que llevaron al hiperdesempleo, al aumento de la pobreza, bueno, a rifar el patrimonio público, al endeudamiento, bueno, deuda que todavía hoy estamos pagando, que mucho del hambre que se ve en las calles es consecuencia de esas políticas. Las políticas de recortarle derechos a los trabajadores, bueno, de las bajas jubilaciones, desindustrializar el país, abrir la economía y descuidar el mercado interno, perder tejido productivo. Bueno, una serie de consecuencias nefastas que fueron políticas de los 90, que el único mérito que evidentemente uno se le podría reconocer es que salió de la hiperinflación. Y eso ya es suficiente para olvidarse de la vida social o las condiciones de vida de la población. El problema es que Cavallo es reivindicado porque es el que logró, junto con Menem, fueron los que llegaron a cabo el programa económico que demanda el poder, la élite económica del país, el poder concentrado, y lo lograron combinaron ajuste con democracia. Lograron llevar a cabo ese programa que siempre históricamente en el país lo tenían que llevar a cabo las dictaduras, porque era imposible que la población lo tolere. Entonces, pero ellos lograron combinar la tolerancia popular a las políticas de ajuste y sin embargo eran revalidados electoralmente por la población. Entonces Cavallo era como un ídolo, no podían creer cómo generan semejante exclusión y sin embargo no había desbordes sociales, sino ratificación electoral. Entonces Cavallo siempre va a ser un mito para la derecha liberal y siempre lo van a querer recuperar,
tratando de olvidarse lo nefasto y terrible de sus consecuencias. Julián, solamente muy concreto para ir cerrando. ¿El Fondo Monetario de hace 20 años es el mismo Fondo Monetario de hoy con el que Argentina tiene que negociar justamente la posibilidad del pago de deuda? En principio uno podría decir que sí. O sea, uno puede ver por ahí, ahora, bueno, por ejemplo, bueno, lo dirige una mujer o tiene o discursos más laxos, más, si más quiere, contemplativos pareciera, ¿no? Sí, sí, pero lo que pasa que se le va a pedir, pareciera. Es que un poco lo tiene, pero sobre todo para los países centrales. Claro. Para que esos países puedan salir rápido de las consecuencias económicas que implica la pandemia. Pero para los países periféricos y tercermundistas como la Argentina es el fondo de siempre. ¿Qué exige? Bueno, ajuste fiscal, política de ajuste. Claro, las reformas de siempre a favor de los mercados, en contra de las políticas distributivas, en contra de pensar un modelo de desarrollo nacional, de proteger el mercado interno, de alentar la producción, de alentar la inclusión social. Todo ese tipo de elementos centrales no son parte de la política del fondo y no lo va a exigir en el acuerdo, sino todo lo contrario. Lo único que le interesa es las políticas de ajuste que le garantice el repago de la deuda, ya sea al FMI como a los acreedores externos. Julián Sicari, gracias por habernos acompañado. No, por favor. Junto con Flor Barragán, Julián es investigador del CONICET, es economista y con él analizamos justamente a propósito de este aniversario, los 20 años del 19-20 de diciembre, lo que fue justamente esa crisis que terminó con la vida de 38 personas y vamos a estar en este mes ocupándonos de eso también.